En esta clase, la clase de hoy, vamos a desarrollar la unidad 1.6 de nuestro programa, un programa que, como les dije anteriormente, no es largo. Y estas son, más que todo, unidades teóricas que no tienen relación directa con la descripción de los dientes, pero nosotros a partir de la unidad 1.5 estamos estudiando a los dientes y los tejidos y sus relaciones, en todo caso, con los tejidos y con los distintos elementos anatómicos de la cavidad bucal. En este caso, en la clase de hoy, nosotros vamos a ver cómo se relacionan los dientes entre ellos mismos y vamos a desarrollar la unidad correspondiente a los arcos o las arcadas dentarias. Yo siempre traigo a colación la definición de dientes que estudiamos en el primer semestre, una definición que ustedes tienen que manejar al dedillo. Los dientes son órganos duros, pequeños, dispuestos en forma de arco en ambos maxilares, porque el ser humano presenta dos maxilares y por lo tanto dos arcos dentarios, el arco dentario superior y el arco dentario inferior. Bueno, el arco dentario es la disposición que presentan las piezas dentarias en sus respectivos maxilares, determinando una curvatura, porque la característica de los arcos dentarios es que están dispuestos de manera curva, la alineación de las piezas dentarias es de manera curva, con una concavidad que mira hacia la parte posterior. Se entiende entonces de que todos los dientes están dispuestos de tal manera que sus caras proximales contactan entre ellos. Vale decir que la cara distal de un diente contacta con la mesial del diente vecino, distal de este diente con la mesial del diente vecino, y así sucesivamente, a excepción de los incisivos centrales, que son dientes que contactan por sus caras mesiales, y los terceros molares, los últimos dientes en cada una de las arcadas, cuyas caras distales no contactan con ningún diente en particular. Pero en todo caso los dientes se relacionan de esta manera, dispuestos en forma de arco en ambos maxilares y contactando por sus caras proximales. La característica de los arcos es que presentan esta forma, esta curvatura, una curvatura que tiene una concavidad que mira hacia la parte posterior. ¿Qué son los arcos dentarios? Es la disposición o alineación de los dientes, tanto superiores como los inferiores, formando una curva de concavidad posterior. Los dientes trabajan en conjunto y de hecho para poder cumplir sus funciones lo hacen en conjunto. Por eso a la sumatoria del arco superior con el arco inferior es a lo que se le conoce con el nombre de sistema dentario. El sistema dentario es el conjunto del arco superior con el arco inferior y la disposición de los dientes intercontactando por sus caras proximales hace que de esa manera cada uno de los arcos pueda cumplir la función en el conjunto que manejan los dientes, estética, fonética, masticatoria y de preservación. En este caso, tanto el arco dentario temporario como el arco dentario permanente, o los arcos dentarios, mejor, temporarios como permanentes, presentan esta disposición. Una disposición en forma de herradura, como les suelo decir yo, porque esta es la forma que presenta la alineación de las piezas dentarias. En todo arco dentario, ya sea superior o inferior, ya sea temporario o permanente, está una parte externa, la cara externa del arco dentario, que vendría a ser la cara vestibular y que representaría la parte convexa del arco dentario. Está la parte interna que correspondería a la pared lingual o palatina, lingual para el arco inferior, palatina para el arco superior, que es la parte cóncava del arco dentario. Tenemos una parte visible o una porción visible del arco dentario, porque recuerden que nosotros no apreciamos a todo el diente en toda su anatomía. Vendría a ser la porción coronaria, ¿verdad? Y la parte sería la que corresponde a una vista incisal en el caso de los dientes anteriores, oclusal en el caso de los dientes posteriores. Y tenemos una parte invisible, entre comillas, que es la porción radicular, que es la que está enclavada en los maxilares, en el arco dentario, correspondería a las raíces de las piezas dentarias. Pero la alineación que presentan los arcos dentarios es de tal forma que presentan esta forma de herradura. El arco dentario o los arcos dentarios humanos tienen ciertas características que nos diferencian del resto de los seres vivos. Y hay que entresacar justamente las características fundamentales de los arcos dentarios humanos. Son características propias de un arco dentario humano y que no se observan en el resto de los arcos dentarios de los seres vivos, en especial de los mamíferos. Porque los dientes se disponen de esta manera.
como les dije anteriormente, intercontactando por sus caras proximales. Y los arcos dentarios humanos presentan tres características que son fundamentales y que justamente hacen que sean tan diferentes los arcos dentarios humanos del resto de los arcos dentarios de los seres vivos. ¿Cuál es? En principio está la proporción en el tamaño coronario, proporción o la altura equivalente de las coronas de todos los dientes, porque las coronas de los dientes suelen ser proporcionales en tamaño en un arco dentario humano, ya sea un arco dentario permanente o un arco dentario temporario. El que ustedes observan aquí es la mitad de un arco. Nosotros vemos una disposición simplemente para que vean cómo es que las coronas presentan una altura equivalente. ¿Qué quiere decir? Que difícilmente, o por no decir es casi imposible, que nosotros veamos una persona que tenga, por ejemplo, un incisivo de una longitud cérvico-incisal grande y encontremos en ese diente un premolar, por ejemplo, de una longitud mínima. Normalmente existe una proporción en el tamaño de las coronas de todos los dientes. Esto es tanto para los dientes permanentes como para los dientes temporarios, la altura equivalente de las coronas de todos los dientes. La segunda característica fundamental se refiere al nivel del borde incisal de los dientes anteriores y oclusal de los dientes posteriores, que suele ser muy parejo y homogéneo. El nivel homogéneo en la posición de bordes incisales y de caras oclusales. Esto es sobre todo llamativo en el arco dentario temporario porque la altura de los bordes incisales y oclusales de dientes anteriores y posteriores respectivamente en la dentición temporaria es prácticamente una sola línea y hay un nivel muy parejo y homogéneo justamente en la posición de estos bordes incisales y caras oclusales. Esto es, una vez más, indicativo de ambas denticiones, de los arcos dentarios permanentes y de los arcos dentarios temporarios. Entonces, las coronas suelen ser proporcionales en tamaño y la altura es equivalente. El nivel homogéneo y parejo a nivel de bordes incisales y oclusales de dientes anteriores y posteriores respectivamente. Y la tercera característica fundamental habla de la continuidad de los arcos. ¿Qué quiere decir? Que no existen diastemas congénitos en un arco dentario ni permanente ni temporario. Los arcos dentarios suelen ser continuos y las caras proximales contactan entre sí. Aquí seguramente me van a hacer o van a tener algunas dudas con respecto a los diastemas de los arcos dentarios temporarios. Es cierto que en los arcos dentarios temporarios existen diastemas, pero los diastemas se van formando después con el crecimiento y el desarrollo de los maxilares. Cuando los dientes temporarios recién erupcionan y se completa un arco temporario, el arco es continuo en sí, así como este arco permanente que ustedes ven en la imagen, el arco temporario también es continuo. Ahora, los diastemas aparecen posteriormente y se van separando los dientes por el crecimiento de los maxilares. Pero en forma congénita no debería existir. Eso quiere decir que en la formación intrauterina, los dientes normalmente en su formación ya inicial tendrían que mostrar una continuidad a nivel del arco en ambas denticiones, permanente y temporaria. Estas son las tres características que justamente hacen tan propios a los arcos dentarios humanos. La altura equivalente de las coronas, el nivel homogéneo de los bordes incisales y oclusales de dientes anteriores y posteriores y la continuidad del arco o inexistencia de diastemas congénitos. Si yo les hago justamente esta salvedad de que esto ocurre solamente y se ve solamente en la dentición humana, es porque en muchos seres vivos, mamíferos principalmente, no existe tal característica o tales características. Este es un arco dentario humano y fíjense por ejemplo el de un felino. Por la función que tienen justamente ciertos mamíferos, en donde hay dientes que trabajan más que otros, muchas veces la altura no es equivalente. Por ejemplo, justamente en los felinos, los colmillos, los caninos, en este caso los colmillos, porque en los animales hablamos con esa terminología, suelen ser de un tamaño notablemente mayor al resto de los dientes porque trabajan más justamente estos dientes. En otros seres vivos, por ejemplo, no existe, esto es solamente a título comparativo, no existe un nivel homogéneo en la posición de los bordes cuspídeos, dientes posteriores, incisales o incisivos, dientes anteriores. Tampoco existe una correspondencia en tamaño en lo que se refiere a un arco superior y a un arco inferior, y mucho menos la continuidad del arco, que en muchos seres vivos
Incluso los dientes siguen erupcionando constantemente y se observan estos espacios interdentarios. ¿Por qué les muestro esto? Simplemente es a título de comparación, haciendo un poco de anatomía comparada, para que se den cuenta que las características de los dientes y de los arcos que disponen justamente esos dientes hacen que justamente la altura sea equivalente, el nivel de los bordes sea parejo y sean continuos por la evolución que tiene el ser humano y por la característica de la alimentación. Por eso es importante entender cuáles son las características fundamentales de los arcos dentarios humanos para entender justamente cómo es la disposición y la anatomía de cada pieza dentaria en particular. Ahora vamos a hablar de los arcos dentarios permanentes y temporarios, iniciando por los permanentes. Este que ustedes observan es un arco dentario superior permanente, dispuesto con sus tres características fundamentales. Aquí nosotros podemos apreciar la continuidad del arco dentario en sí en particular. Pero los arcos dentarios, y en especial los permanentes, pueden tener distintas formas. Ya sabemos que tiene una forma curva, una forma de herradura, que tiene cuya concavidad mira hacia la parte posterior. Pero la verdad es que hay distintas formas que pueden presentar los arcos dentarios permanentes y eso está en directa relación a tres segmentos que nosotros podemos dividir en este arco dentario superior, vale lo mismo para uno inferior. En este caso tenemos tres partes. La parte anterior, que correspondería a la disposición de los dientes anteriores de canino a canino. Este sería un segmento o una parte. Y dos partes posteriores, la que correspondería al sector de premolares y molares del lado derecho y del lado izquierdo. En la medida que la disposición del sector anterior y los dos sectores posteriores hagan esa disposición, vamos a tener las distintas formas de arcos dentarios permanentes. Aquí les muestro tres de ellas. La primera que ustedes ven es la forma ovoidea de arco dentario que pueden presentar estos arcos dentarios permanentes, en especial el arco dentario superior. En esta forma ovoidea, el sector anterior presenta muy poca curvatura, los dientes anteriores se disponen con muy poca curvatura, y los dos sectores posteriores, tanto derecho como izquierdo, tienen una ligera convergencia hacia la parte posterior, determinando la forma ovoidea del arco, muy característica del arco dentario superior, porque en un 85% de los casos, estadísticamente hablando, el arco dentario superior presenta esta forma ovoidea. La segunda forma que yo les voy a mostrar aquí es la forma en la cual el sector anterior presenta mayor radio de curvatura. Fíjense la disposición de los dientes anteriores con una mayor curva, y los dos sectores posteriores presentan divergencia hacia la parte posterior, quiere decir que se abren hacia la parte posterior, determinando esta forma de parábola. Es la forma parabólica que presenta un arco dentario y que es también muy característica del arco dentario inferior. Porque normalmente y en condiciones de estadísticamente mayor proporción o frecuencia, el arco dentario superior presenta forma ovoide y el inferior forma parabólica. El resto de las formas que les voy a citar a continuación son menos frecuentes, pero se pueden observar. Existe una forma en la cual, muy parecida a la ovoidea, solamente que la parte anterior presenta mayor curvatura con respecto a la ovoidea y los dos sectores posteriores ligeramente convergen hacia la parte posterior, determinando esta forma elíptica. Por eso esta es la forma de arco dentario, la forma elíptica de un arco dentario, muy parecida a la ovoidea, les vuelvo a repetir, pero el sector anterior presenta mayor curvatura. Si ustedes comparan en esta forma ovoidea, el sector anterior es un poquito más recto y en esta forma elíptica tiene mayor curvatura. No se observa muy frecuentemente esta forma elíptica. Y aquí les muestro otras formas, esta en particular parecida a la parabólica, en el cual el sector anterior presenta mayor curvatura de canino a canino con respecto a la parabólica, porque son muy parecidas realmente, pero el sector anterior presenta mayor curvatura y los dos sectores posteriores presentan una marcada divergencia, se abren hacia la parte posterior, determinando esta forma hiperbólica. Esta es la forma hiperbólica de arco dentario. Suele ser también poco frecuente de observar. Les vuelvo a repetir, las más frecuentes son estas dos, la ovoidea y la parabólica. La ovoidea en el maxilar superior, la parabólica en el maxilar inferior. Cuando esta forma hiperbólica
si nosotros entendemos que la porción anterior presenta mayor curvatura, cosa muy rara, pero es posible en algunos casos observarla, y los dos sectores posteriores se abren, divergen hacia la parte posterior, tenemos esta forma de V, que vendría a ser una forma hiperbólica con mayor curvatura en la parte anterior, determinando esta forma casi triangular, la forma de V de arco dentario. Y en el último caso, de los probables casos de formas de arcos dentarios permanentes, tenemos esta forma de U, en la cual el sector anterior es casi recto y los dos sectores posteriores son paralelos entre sí, determinando justamente esta forma de U. Sería una U invertida en este caso, ¿no? Bueno, estas son las 6 formas de arcos dentarios que pueden presentar los dientes permanentes, o en este caso los arcos dentarios permanentes, la forma ovoide, parabólica, elíptica, hiperbólica, forma de V y forma de U, en el cual, vuelvo a repetir, la forma ovoide es muy común en el arco dentario para el arco dentario superior, permanente, y la parabólica para el arco dentario inferior, permanente. El resto son posibles formas, pero ustedes tienen que saber cuáles son las distintas formas, porque existe una especialidad de la odontología en donde muchas veces ustedes tienen que saber determinar la forma de cada arco. Esto es en prótesis, por ejemplo, en donde ustedes tienen que saber alinear los dientes de tal manera a la característica del paciente, y para poder darle la forma correspondiente al arco dentario ovoide, parabólica, elíptica, hiperbólica, forma de V o forma de U. En este caso, esta es la disposición que pueden adoptar los arcos dentarios permanentes. Los temporarios no son tan variables, porque los arcos dentarios temporarios tienen menor longitud, como nosotros ya vimos en las diferencias de los dientes permanentes con los temporarios. Y tanto el arco dentario temporario superior como el arco dentario inferior, estoy hablando de la dentición temporaria, presentan una sola forma posible de arco dentario, que es la forma circular o circunferencial, porque tanto el arco dentario superior como el arco dentario inferior temporarios presentan generalmente, y en casi en todos los casos, por no decir en todos los casos, una forma circular o circunferencial. Bueno, entonces hay que sacar en conclusión de que son los arcos dentarios permanentes los que pueden presentar distintas formas. Los arcos dentarios temporarios en todos los casos presentan forma circular o circunferencial. Bueno, ¿cómo se miden los arcos dentarios? La verdad es que el tamaño de los arcos dentarios es variable, y nosotros, sobre todo para ciertas especialidades de la odontología, tenemos que tomar en cuenta la longitud que presentan los arcos dentarios. Existen dos medidas posibles: una medida en sentido antero-posterior y una en sentido lateral. La medida de un arco dentario en sentido lateral vendría a ser el diámetro transversal del arco dentario, y la medida en sentido antero-posterior vendría a ser el diámetro sagital de un arco dentario. Tanto para el arco dentario superior como para el arco dentario inferior, nosotros tomamos en cuenta los diámetros de un arco dentario. Normalmente el diámetro transversal, aunque no lo parezca, supera el diámetro sagital. En el arco dentario superior permanente, en un 5 por 5 milímetros aproximadamente, supera el transversal, el sagital, y en el inferior es mayor. Por 15 milímetros en términos aproximados supera el diámetro transversal al diámetro sagital. Ahora, para poder medir, y esto es importante que lo sepan el día de mañana en ortodoncia, por ejemplo, para poder medir un arco dentario, ya sea en sentido transversal como en sentido sagital, existen y tomamos en cuenta ciertos puntos de referencia para poder medir los arcos dentarios. Para poder medir un arco dentario en sentido sagital y para tomar el diámetro longitudinal o sagital, se toma como referencia al incisivo central superior o al incisivo central inferior, y se toman como puntos de referencia exactos la parte más convexa del incisivo central hasta una línea que pasa tangente por las caras distales de los últimos molares, que vendrían a ser los terceros molares. Desde estos puntos se puede medir el diámetro sagital, tanto para el arco dentario superior como para el arco dentario inferior, los mismos puntos de referencia, la parte más convexa del incisivo central, inferior en este caso, hasta una línea que pasa tangente a la cara distal de los terceros molares. Así se mide el diámetro sagital. Y en sentido transversal, ¿cómo se mide? Aquí sí hay una variante con respecto al arco superior y al arco inferior, porque se toma como referencia al diente más externo, al que sale más hacia afuera. Y en el arco dentario superior, ese diente suele ser el primer molar. Por lo tanto, los puntos de referencia son la parte más convexa de la cara vestibular del primer molar de un lado
hasta la parte más convexa de la cara vestibular del primer molar del lado opuesto. Y así tomamos en cuenta y medimos el diámetro transversal de un arco dentario. Pero ¿qué pasa? En el maxilar inferior el diente más externo, más saliente, no es el primer molar, suele ser el tercer molar. Por eso les dije que aquí los puntos de referencia cambian. Y vendría a ser la parte más convexa de la cara vestibular del tercer molar de un lado, en este caso del lado derecho, hasta la parte más convexa de la cara vestibular del tercer molar del lado izquierdo. Y así se verifica el diámetro transversal. Tienen que saber cuáles son los puntos de referencia para poder medir los arcos dentarios, tanto en sentido sagital o longitudinal como en sentido transversal. Ahora, la disposición de los dientes en los arcos dentarios hace que nosotros podamos establecer y llegar ya a la conclusión de que los dientes no están dispuestos en forma recta. Si yo prosigo y continúo la inclinación axial de implantación de los dientes, hay una característica que presentan los dientes, como están dispuestos en forma de arco, si yo prolongo los ejes de implantación de los dientes, estos ejes forman una figura esférica, que todos, y si yo prolongo justamente esto, todos los dientes, los ejes, van a coincidir en un punto en particular. Esta figura esférica fue estudiada por un anatomista, Villén, y decretó y determinó la conocida como esfera de Villén, que es esa figura esférica justamente que determinan los distintos ejes de implantación de todos los dientes. Y estos ejes todos prácticamente confluyen en un centro común por detrás de la glabela, cerca de la apófisis crista galli. Esta es la famosa esfera de Villén. La prolongación de los ejes de implantación de los dientes, siguiendo lógicamente cúspides y bordes incisales, determina una figura esférica, porque la verdad es que es una esfera, estudiada por este autor, Villén, que halla su centro común en un punto por detrás del punto Nashon, sería esta parte, por detrás de la glabela, más o menos, a 3 milímetros de la glabela y cerca de la apófisis crista galli. Es para que entiendan justamente que los dientes, tanto los del todos los del arco dentario superior como los del arco dentario inferior, no están dispuestos en forma recta y derecha, tienen inclinaciones. Por eso, si yo les muestro la posición de los dientes, tanto del arco superior como los del arco inferior, se van a dar cuenta que están inclinados y presentan cierto grado de inclinación, en grados justamente, de tal manera que ya sea vistos desde proximal, vistos desde incisal u oclusal y visto desde las caras libres, los dientes presentan distintas inclinaciones que Figún establece muy bien en el capítulo de arcos dentarios. Por ejemplo, en sentido vestíbulo palatino, el incisivo central presenta 17 grados de inclinación, el lateral 20 grados de inclinación y así sucesivamente. No hace falta, por lo menos en nuestra materia, que ustedes sepan los grados de inclinación, ya sea a nivel proximal, incisal, oclusal o libre, de una vista libre que presentan los dientes. Pero esto es algo que ustedes van a tener que saber y conocer muy bien, sobre todo si tienen que hacer la especialidad de ortodoncia, porque ahí ustedes tienen que manejar exactamente cuál debería ser la posición exacta y el radio de inclinación que tiene cada pieza dentaria, ya sea del arco superior, porque estos son todos dientes superiores, como los del arco inferior. Estos son todos dientes inferiores. Y estas son las distintas inclinaciones que presentan los dientes inferiores, desde una vista proximal, desde una vista incisal u oclusal y desde una vista libre. Y se van a dar cuenta que los únicos dientes que presentan posiciones rectas son los incisivos inferiores, pero solamente desde una vista libre, porque desde una vista proximal, fíjense la inclinación que tienen los incisivos inferiores. De hecho, todos los dientes presentan distintos grados de inclinación y así se disponen los dientes, determinando justamente esos arcos dentarios. Esto es para que justamente saquen en conclusión de que los dientes no están derechitos en los arcos, presentan distintos grados de inclinación en base justamente a la característica del entrecruzamiento y de la oclusión que van a tener los dientes, tanto superiores contra los inferiores. Eso lo van a estudiar más adelante justamente en las distintas especialidades. Bueno, esta es la posición de los dientes, tanto superiores como los inferiores permanentes. No hablo de los temporarios, porque los temporarios es una dentición que nosotros no establecemos mucho en el estudio detallado de la posición de la inclinación de cada pieza dentaria, pero la van a encontrar si ustedes quieren ahondar la información
en el texto de FIBU. Bueno, los dientes permanentes presentan una característica en la disposición. Nosotros hablamos de los caracteres fundamentales de los dientes, que básicamente el nivel es homogéneo y parejo a nivel de bordes incisales de dientes anteriores y oclusales de dientes posteriores. Pero en una dentición permanente ya completa, el arco dentario en la disposición presenta esta característica. Si yo continúo el borde incisal del canino con el borde oclusal de los premolares y de los molares, se van a dar cuenta que están dispuestos de tal manera que forman una ligera curvatura. Una curvatura que fue estudiada por dos autores, Baldwin en principio y posteriormente Spee lo hizo. Se dieron cuenta que esta disposición que presentan los dientes desde el canino hasta los molares, incluyendo a los premolares, determina esta curvatura, a la cual se denominó en odontología la curva de Baldwin-Spee, una curva que mira hacia arriba, hacia adentro y hacia adelante. Bueno, esta curvatura de Baldwin-Spee es la denominada curva de compensación, constituye una línea imaginaria resultante de la unión del vértice del borde incisal del canino y de las cúspides vestibulares de premolares y de molares, determinando una curva de concavidad dirigida hacia arriba, adelante y adentro. Si yo prolongo esta curvatura normal que existe en los dientes permanentes, prácticamente la línea continuaría y coincidiría con la vertiente anterior del cóndilo del maxilar inferior, porque esta es la disposición que asumen y adoptan los dientes posteriores, iniciando por el canino en este caso. La curva del Baldwin-Spee es una curva de disposición normal. ¿Y por qué están dispuestos de esta manera los dientes permanentes y asumiendo esta curvatura? Es por la oclusión y es por el entrecruzamiento entre dientes superiores contra los dientes inferiores. Los dientes temporarios no presentan esta curvatura. Los dientes temporarios presentan un nivel oclusal muy parejo y recto, incisal y oclusal en este caso. Ahora, esto está en relación directa justamente con las excursiones mandibulares. ¿Y qué pasa? La disposición de esta manera, y esto ya fue estudiado por Spee, determinando esta curva, hace que la mandíbula, cuando realices las excursiones, tanto en sentido antero-posterior como laterales, sobre todo cuando realices las excursiones anteriores, determine una guía y haga más suave la trayectoria, justamente para que este cóndilo pueda realizar en forma mucho más suave los movimientos cuando rota y cuando se traslada aquí en su cavidad articular y pueda realizar los movimientos más suaves de la mandíbula. Justamente la disposición de estos dientes y de tal manera hace que se compense la guía anterior, en este caso la guía incisiva, y la guía posterior, en este caso la guía molar. De esa manera, esta disposición hace que suavemente se puedan realizar y se compensa la trayectoria incisiva y la trayectoria molar en los dientes o en la dentición permanente. Esto es temas de oclusión. ¿Pero por qué me refiero a esto de esta manera? Porque a esta curva se la denomina también curva de compensación. ¿Por qué? Porque compensan los movimientos de la mandíbula y del cóndilo, ya sea a nivel de la trayectoria incisiva, entre los incisivos, el desviamiento o el deslizamiento mejor de los incisivos y también el deslizamiento de los molares. Por eso esta curva, la curva de Baldwin-Spee, se la conoce también como curva de compensación, porque compensa la trayectoria condilar incisiva y molar. En la dentición temporaria, el desarrollo, ya sea del cóndilo, del maxilar inferior y la cavidad articular del maxilar superior, hace que el hueso temporal en este caso no sea muy desarrollada, no evolucione tanto, no hay nada que compensar. Por eso los dientes temporarios se disponen de manera recta y no existe esta curvatura. Pero la curvatura de la dentición permanente es normal, es natural y tiene que disponerse de esta manera para que las trayectorias de excursión, ya sea a nivel de los incisivos y de los molares, sea debidamente compensada y sea suave el traslado de la mandíbula. Por eso, les vuelvo a repetir, se denomina curva de compensación o curva de Baldwin-Spee. Aquí les pongo la definición de esta curvatura y de la disposición de los dientes, sobre todo los del arco dentario superior. Los inferiores acompañan justamente a esta curvatura en el momento de ocluir.
Bueno, para terminar nuestra unidad, vamos a hablar de los denominados arcos dentarios de transición. Porque es necesario entender, y esto tiene que llamarles un poquitito la curiosidad, que estamos hablando de un arco dentario temporario y de un arco dentario permanente. Pero ¿cómo cambia un arco dentario temporario para transformarse en uno permanente? Si ustedes ya conocen y ya saben que los dientes permanentes reemplazan a los temporarios, ¿verdad? Hay una etapa de la vida del niño en donde tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior van a haber presentes dientes permanentes que ya reemplazaron a los temporarios y dientes temporarios que aún no fueron reemplazados. Bueno, a esos arcos dentarios se los denomina arcos dentarios de transición. Transición significa cambio. Y es justamente cómo va cambiando un arco dentario temporario para transformarse en un arco dentario permanente. Y hay muchos fenómenos que ocurren en estos arcos dentarios de transición. Es un arco dentario, vendría a ser un arco dentario mixto, en donde hay dientes temporarios y hay dientes permanentes en la boca de un niño. Bueno, vamos a arrancar. Ustedes saben que a los 24 meses, 2 años, un niño, ustedes saben que el último diente en erupcionar es el segundo molar superior a los 24 meses, ya presenta justamente todos los dientes presentes. En este caso estamos viendo a un hemiarco superior y un hemiarco inferior. Y a los 24 meses, 2 años, máximo 3 años, porque siempre hay un periodo de tiempo variable, ya están presentes todos los dientes temporarios. ¿Qué pasa? Van creciendo los maxilares, van desarrollándose los maxilares y se van separando los dientes. Esto ocurre aproximadamente a los 4 años. Se forman los famosos diastemas, los espacios interproximales. Son espacios interproximales, no son huecos, como mucha gente puso en las tareas. Son espacios interproximales. A mí no me parece correcta esa denominación, ¿no? Espacios interproximales que se van dando justamente por el crecimiento de los maxilares y se van separando los dientes. En su momento les llegué a decir, es necesario que existan estos diastemas. ¿Por qué? Porque los dientes permanentes que van a reemplazar a estos temporarios son de mayor volumen y tamaño. Y para que puedan justamente darles cabida a esos dientes permanentes más grandes, es que se forman estos diastemas. En un niño de 4 años, si no están presentes estos diastemas y los arcos se presentan así, uno puede avisorar que van a haber problemas en la alineación de los dientes por un mal desarrollo de los maxilares. Esto es lo normal para un arco dentario temporario, primario, aproximadamente a los 4 años. ¿Y cuáles son los distintos fenómenos que ocurren en los arcos dentarios de transición? ¿Cómo va cambiando un arco dentario temporario para transformarse en un arco dentario permanente? Bueno, a los 4 años se forman los diastemas. Esto es siempre en términos aproximados, ¿eh? Y los segundos molares se disponen de tal manera que se puede trazar una vertical que prácticamente coincide con la cara distal del superior, la cara distal del inferior. Por detrás, justamente de esta línea vertical, se dispone un espacio particular, un espacio destinado a la erupción de los primeros molares permanentes, que ustedes saben no reemplazan a ningún temporario. A este espacio se lo denomina el espacio postlacteal, lacteal del lácteo, leche, porque supuestamente el niño no es lactante todavía, o en todo caso se alimenta con leche. Bueno, este es el espacio postlacteal, el espacio que se ubica por detrás de la cara distal de los segundos molares temporarios. Y en ese espacio postlacteal erupcionan aproximadamente a los 6 años los primeros dientes permanentes en aparecer, que son los primeros molares, el primer molar superior y el primer molar inferior, que erupcionan prácticamente al mismo tiempo. Bueno, los primeros molares erupcionan en el espacio postlacteal, por detrás de la cara distal de los segundos molares temporarios, y lo hacen, fíjense, en relación cúspide con cúspide. Prácticamente coinciden las cúspides. Esta es una característica justamente de la posición inicial de los primeros molares permanentes. Recuerden que los primeros molares permanentes no reemplazan a ningún diente temporario. Los primeros dientes en reemplazar a los temporarios son los incisivos, que empiezan a erupcionar a los 6 años, ya empieza a erupcionar realmente el incisivo central inferior, y aproximadamente a los 7 años ya se inicia el reemplazo de los incisivos, de tal manera que a los 8 años ya se completa la erupción de los incisivos permanentes, reemplazando a los incisivos temporarios.
Como van justamente desprendiéndose los dientes temporarios, se inicia un movimiento de mesialización, se mueven hacia mesial los dientes, y este movimiento es acompañado por los primeros molares permanentes que empiezan a migrar ya hacia mesial. Esto es importante que entiendan por qué. Porque si bien es cierto, los primeros molares erupcionan prácticamente coincidiendo cúspides con cúspides, esa no va a ser la disposición final de los primeros molares. Por eso este movimiento de mesialización ya se inicia a los 7 años, continúa a los 8 años, y la característica es que el primer molar inferior lo hace en mayor medida que el superior. Porque la verdad es que el primer molar inferior se adelanta más hacia mesial que el superior. A los 8 años ya se establece la erupción de los incisivos permanentes. A los 9 años aproximadamente se inicia la erupción de los premolares, reemplazando a los molares temporarios. Como los premolares permanentes, se redunda, son de menor volumen que los molares temporarios, sobre todo los inferiores, porque ustedes recuerden que los molares inferiores temporarios predominan en el diámetro mesiodistal, el espacio que se crea aquí es muy grande y eso favorece la mesialización aún más de los primeros molares. Por eso estas flechitas que ustedes ven acá, y siempre el primer molar inferior lo hace en mayor magnitud que el superior. ¿Por qué? Porque ya van a establecer su posición final. A los 9 años se inicia el reemplazo de los premolares, que se completa aproximadamente a los 10 años, y con la aparición de los premolares ya se determina la posición final de los primeros molares, de tal manera que el eje que en este caso, que corresponde al vértice de la cúspide mesio-bucal del primer molar superior, va a coincidir con el surco mesio-ocluso-bucal del primer molar inferior. A esta coincidencia se la denomina en oclusión la llave de la oclusión, también estudiada por Angle, se la llama también la llave de Angle, que es la posición que adoptan los primeros molares permanentes. La posición normal sería el vértice de la cúspide mesio-bucal del superior coincide con el surco mesio-ocluso-bucal del inferior. Esta es la relación normal que tienen que tener los primeros molares permanentes. Y fíjense que cuando erupcionan recién, tienen una posición de cúspide con cúspide, borde a borde prácticamente, pero esta va a ser la posición. Esto es importante que lo entiendan porque la llave de Angle se va iniciando a los 9 años con la aparición de los premolares. También se va esbozando la curva de Baldwin-Speed, la curva de compensación, ¿verdad? Y esta llave de Angle es importante en oclusión y en ortodoncia porque a partir de aquí se determina cuándo hay un problema de mala oclusión. Esta sería una llave normal, ¿no? En la posición del vértice de la cúspide mesio-bucal del primer molar inferior que coincide con el surco mesio-ocluso-bucal del primer molar inferior. La erupción de los dientes premolares se completa a los 10 años, ya se va esbozando la curva de compensación. A los 11 a 13 años ya van erupcionando los segundos molares. La verdad es que los segundos molares prácticamente no son muy impredecibles. A los 12 años ya están erupcionando. Los que son en todo caso más impredecibles y no son precisos en el tiempo son los caninos, en especial el canino superior, que lo hace entre los 11 a 13 años. Va reemplazando lógicamente al canino temporario. El canino inferior lo hace antes. El canino inferior lo hace a los 10, 11 años y después aparece el canino superior. Y a los 12 a 13 años ya está completa la erupción de los dientes permanentes hasta los segundos molares. Con la aparición del canino ya se completa la curva de compensación. Muchos consideran que hasta aquí ya está completo tanto el arco dentario superior como el arco dentario inferior, porque los últimos dientes en erupcionar son los terceros molares, que lo hacen recién a los 18 años de edad, si tienen espacio para erupcionar, porque muchas veces no lo tienen y estos terceros molares quedan retenidos en los maxilares. La verdad es que el episodio que completa los terceros molares es complicado y es impreciso, pero normalmente en un arco dentario permanente lo tendría que hacer a los 18 años. Y noten ahora, en conclusión, cómo van mutando justamente los arcos dentarios para pasar de una serie de 20 dientes a una serie de 32 dientes, en los cuales entran muchos fenómenos que incluyen la aparición de los diastemas a los 4 años, la aparición del espacio postlacteal, en donde van a erupcionar los primeros molares a los 6 años, ¿no? Porque lo hacen a los 6 años y se establece la posición de cúspide con cúspide. La aparición de los incisivos
entre los 7 a los 8 años, se inicia la mesialización de los primeros molares. La aparición de los premolares a los 9 años aproximadamente, se completa la mesialización de los primeros molares y así se ubican en su posición final, manteniendo esa llave de la oclusión. Se va esbozando la curva de compensación cuando ya aparecen los premolares y se completa la aparición de los segundos molares y de los caninos aproximadamente a los 12 años, 11 a 13 años aproximadamente. La verdad es que se inicia a los 11 años la erupción de los caninos con la de los segundos molares para completarse esos arcos dentarios permanentes a los 18 años con la aparición de los terceros molares. Es decir que de entre los 4 a 13 años aproximadamente hay una serie de cambios que va sufriendo los arcos dentarios de los niños, donde incluyen muchos episodios y en los cuales hay que añadir el episodio tan complicado e impreciso que corresponde a la aparición de los terceros molares, que hoy en día, les digo bien, son dientes que ya no tienen prácticamente cabida en los arcos dentarios y con el tiempo me imagino que son dientes que están destinados a ya no formarse más. Pero este es un capítulo muy particular. Pero esto es importante que lo entiendan porque es la etapa en donde un niño, hay ciertas situaciones, como ser, por ejemplo, que es la etapa en donde el niño empieza ya a masticar y a alimentarse con alimentos sólidos. El crecimiento de los maxilares y de los dientes implica un mayor aumento en la absorción de calcio y sales minerales, porque la alimentación de los niños tiene que favorecer esto. El desarrollo de los maxilares es esencial, la alimentación de los niños es esencial para que se favorezcan todos estos episodios. Estamos hablando de una etapa complicada. ¿Por qué? Porque hay situaciones en el arco dentario en donde no siempre hay dientes, porque cuando cae un diente temporario, no es que aparece inmediatamente el permanente, tarda meses en aparecer. ¿Vale? Es decir, que hay zonas desdentadas, entre comillas, en un niño en formación. Y ahí está la paradoja. Supuestamente es la etapa en donde el niño se tiene que alimentar más, pero justamente no puede masticar bien por los espacios desdentados que van ocurriendo con la aparición y el reemplazo de los dientes permanentes. Y sobre todo, es la etapa en donde el niño aumenta la dieta de hidratos de carbono, azúcares, golosinas, y por eso es que las lesiones cariosas muchas veces interrumpen estos episodios que tienen que darse en forma normal. Por eso es importante que entiendan cómo va mutando y cómo va cambiando un arco dentario temporario para transformarse en un arco dentario permanente con cada uno de los episodios que corresponde en forma normal al desenvolvimiento de cada una de las características de los dientes en particular. Estos son los fenómenos que ocurren en los arcos dentarios de transición y tienen que saber cuáles son estas mutaciones y la edad aproximada de cada una de ellas. Esto está muy claro en el texto de Figún y yo les hice un resumen simplemente de los distintos cambios en estos arcos dentarios de transición. Bueno, y con esta parte nosotros damos por concluida la unidad que se refiere a arcos dentarios. ¿Qué es lo que tienen que saber de los arcos dentarios? ¿Qué son los arcos dentarios? ¿Cuáles son las características fundamentales de los arcos dentarios humanos? ¿Qué formas distintas pueden presentar los arcos dentarios, tanto permanentes como temporarios? ¿Cómo se mide un arco dentario, ya sea en sentido sagital como en sentido transversal? Tienen que saber qué es la esfera de Villain, a qué se refiere esa esfera de Villain y cuál es la característica de la curvatura que presenta la disposición de los dientes posteriores. Hablo de la curva de Baldwin-Espie o curva de compensación. Tienen que saber también cuáles son los distintos fenómenos que ocurren durante los arcos dentarios de transición. Esto está todo en un capítulo del texto de Figún que habla de arcos dentarios o arcadas dentarias. Por eso en la bibliografía la van a encontrar toda en el texto de Figún. En ese capítulo yo les pasé en la plataforma el número de página para que puedan justamente, si algo no entendieron de la clase que yo les expliqué, para que traten de ahondar un poquitito más. También tienen textos de referencia para que puedan justamente profundizar un poquito más las características de los arcos dentarios. Y como les vuelvo a repetir, ahora estamos estudiando los dientes en forma de relaciones, la relación que tienen los dientes con los distintos elementos anatómicos de la cavidad bucal. En la clase de hoy, nosotros desarrollamos la relación de los dientes entre sí, formando justamente esos arcos dentarios. Bueno, y esta fue la unidad 1.6 de nuestro programa.